Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras forman parte de un conjunto de reformas políticas y económicas implementadas por Mikhail Gorbachev. Y se preguntan, ¿qué fue la perestroika? ¿Cuál fue su contexto histórico? ¿Cuáles fueron sus objetivos y características? ¿Y cuáles fueron sus causas y consecuencias? Así que comencemos por el principio. Se conoce con el nombre de perestroika al conjunto de reformas políticas y económicas implementadas por Mikhail Gorbachev entre 1985 y 1991. El objetivo del secretario general del Partido Comunista era el de dotar de una nueva estructura interna a la Unión Soviética, con el fin de sacarla de la crisis económica que padecía desde mediados de la década de 1970. La perestroika se complementó con la Glasnost, una política de transparencia informativa que propició libertad de prensa, expresión y opinión. Ambas iniciativas implicaron una mayor democratización de la vida política, económica y social vigente hasta entonces. Las reformas implementadas no lograron los objetivos deseados, ya que generaron contradicciones internas que condujeron a la disolución de la URSS y a la pérdida de poder del propio Gorbachev, que a finales de 1991 debió renunciar a todos sus cargos. Ahora bien, ¿cuál fue su contexto histórico? Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los Estados Unidos y la URSS emergieron como las dos grandes superpotencias a nivel internacional. En los años siguientes, ambos estados encabezaron dos grandes bloques de países que compitieron por imponer sus formas de organización política, social y económica, mientras los Estados Unidos defendían el capitalismo industrial, el libre mercado y la democracia liberal. La URSS sostenía la socialización de los medios de producción, la planificación económica centralizada y el régimen de partido único. A ese enfrentamiento ideológico se lo llamó Guerra Fría, ya que las tropas de ambas potencias nunca se enfrentaron directamente, sino que a través de terceros países a los que dotaron de armas, municiones, combustible y asesores militares. La Guerra Fría, que se extendió a nivel mundial a partir de 1947, terminó desangrando a la URSS, ya que año a año debió destinar cada vez mayor cantidad de recursos financieros y económicos a la fabricación de armamento y municiones. La crisis del modelo soviético se puso en evidencia durante la segunda mitad de la década de 1970, como consecuencia de los efectos de la crisis del petróleo de 1973 y 1979 sobre la economía local. En la década de 1970 y a principios de la de 1980, dirigentes como Leonid Brezhnev, Yuri Andropov y Konstantin Chernenko se limitaron a administrar esa crisis, pero la situación cambió en 1985 cuando Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista. Al poco tiempo de arribar a la cúspide del poder, llegó a la conclusión de que era necesario poner en práctica un conjunto de reformas para evitar el colapso de la URSS. Entonces pasemos a hablar de cuáles eran los objetivos de la perestroika. En primer lugar, destacar que se buscaba reestructurar el sistema soviético a fin de sacarlo del estancamiento que padecía desde mediados de la década de 1970. Por lo tanto, implicaba abandonar la planificación centralizada y convertir a la URSS en una economía de mercado regida por las leyes de la oferta y la demanda. Además, debía combatir la corrupción y la ineficiencia de la burocracia estatal y el ausentismo laboral, así como también mejorar la productividad de las empresas y la calidad de los productos industriales. Ello llevaría a reducir sustancialmente los gastos destinados a armamentos y al sostenimiento del aparato militar, para poder derivar recursos financieros a otros rubros, como educación, investigación científica, desarrollo industrial y agrícola, entre otros. Y por último, destacar la búsqueda de mejorar las relaciones diplomáticas con las principales potencias de Occidente. Ahora bien, ¿cuáles eran las características de la perestroika? Se procedió a la venta de industrias y granjas agrícolas estatales que pasaron a manos privadas, se impulsó la liberación de los precios de todo tipo de productos, en especial los de la primera necesidad, se permitió la entrada de capitales extranjeros que se hicieron cargo de empresas en las que implementaron la vigencia de contratos individuales, se implementó un nuevo sistema bancario y financiero en el que tuvieron participación inversionistas privados, se permitió a las empresas estatales tomar decisiones autónomas, con lo cual se puso fin a la planificación centralizada, se alentó a la participación y la iniciativa de los ciudadanos en la vida política, económica y social,
se negoció un nuevo tratado de unión que permitió el autogobierno de las repúblicas que integraban la Unión Soviética, se ordenó el retiro de las tropas soviéticas que ocupaban Afganistán desde 1979, se acordó con el presidente estadounidense Ronald Reagan una reducción de los arsenales nucleares de ambas potencias y por último destacar que se disminuyeron los vínculos con los países socialistas del tercer mundo, al tiempo que se incrementaron las relaciones diplomáticas y comerciales con los principales estados de Occidente. Ahora pasemos a destacar cuáles fueron las causas y consecuencias de la perestroika. Dentro de las causas nos encontramos con la crisis económica y el estancamiento que padecía la URSS, la cantidad creciente de recursos financieros y económicos destinados a sostener el aparato militar, lo cual implicaba dejar desfinanciadas otras áreas como la agricultura, la corrupción y la ineficiencia de la burocracia estatal y la falta de estímulos para mejorar la productividad industrial y el alto ausentismo laboral. Ahora pasemos a destacar cuáles fueron las consecuencias de la perestroika. El descalabro del complejo entramado industrial y agrícola de la URSS, que derivó en la caída de la producción y la productividad de ambas áreas, el aumento desmesurado de los precios de los productos básicos por un incontrolable proceso inflacionario, el aumento de las condiciones de pobreza que alcanzó casi a la mitad de la población, el resurgimiento de movimientos nacionalistas en las repúblicas bálticas, la resistencia de los altos cargos del Partido Comunista, el servicio secreto y la estructura estatal al proceso de reformas impulsadas por Gorbachov. A mediados de 1991, estos sectores impulsaron un intento de golpe de Estado que fracasó debido a la pasividad de los altos mandos militares y a la actitud del presidente de Rusia, Boris Yeltsin. También destacar la firma del Tratado de Belavetsa en 1991 por los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Este acuerdo estableció la disolución de la URSS y su reemplazo por la Comunidad de Estados Independientes, y por último destacar como consecuencia la renuncia de Gorbachov al cargo de presidente de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le dejen un me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color.